Bueno, vamos a cambiar de asunto, que tenemos a nuestro siguiente invitado ya al teléfono. No quiero hacerlo esperar más porque se avecina la Semana Santa y hay aviso de huelga. Los trabajadores de hostelería en Canarias están llamados a la huelga. Así que saludo al secretario general de Servicios de Comisiones Obreras sobre esta huelga, Borja Suárez. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal están? Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si nos puede, para situarnos, porque más allá de lo que hayamos leído, yo creo que contar con la explicación desde la fuente directa es lo más conveniente. ¿Qué les hace tomar esta decisión? Que por otra parte, hemos asistido muchas veces a reivindicaciones que se hacen por parte de los sindicatos justamente en fechas que son clave, como pueden ser la Semana Santa para nosotros en Canarias. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Por qué están llamados a la huelga los trabajadores? ¿Qué es lo que se reclama? Bueno, por poner un poco en contexto y agradecerles a ustedes que nos den voz. En principio nosotros firmamos un convenio que entendíamos que teníamos que ser socialmente responsables, firmamos un convenio post pandemia, un convenio que veíamos cómo el turismo pasaba de un turista cero y teníamos la incertidumbre de cómo iban a funcionar los mercados y sumamos una subida salarial pues moderada para la situación que venía. Hemos visto cómo hemos dado datos récord y en ese camino de ser dos agentes sociales, tanto la patronal como nosotros, entendíamos que debían ser también socialmente responsables y tocamos su puerta para decirle, oye, ahora que hay años récord, debemos estar a la altura y darle pues esos ingresos, repartirlos eficientemente a los compañeros y compañeras para que puedan tener una vida digna, porque veíamos cómo subía la cesta de la compra, cómo la vivienda era inaccesible y demás. Nos encontramos un no por un no, con lo cual hace 7 meses empezamos a hacer movilizaciones avisándoles de que íbamos a llegar a una situación de huelga. Tanto es así que bueno, que después de 7 meses movilizándonos en las 7 islas, pues hemos decidido dar el paso y presentar el preaviso de huelga para el 17 y 18 de abril, que es jueves y viernes santo, con dándole voz a todos esos trabajadores y trabajadoras que ya han ido pronunciándose que necesitaban un cambio en el sector, una situación, mayor inversión en materia preventiva, porque la gente está cayendo enferma, pues buscar una solución para los temas de las turnicidades, que seguimos con las mismas turnicidades desde los años 70, y solo por hacer un apunte, la gente está tan tensionada que ya en Lanzarote ya hay un hotel en huelga, hay un hotel en huelga desde hace aproximadamente un mes, 15 días, porque la situación económica y la situación de la precariedad es tan inasumible que ellos han empezado antes, que es el Sol Meliá de Lanzarote, y ahora pues bueno, vamos a seguir trabajando para que la gente tenga la herramienta constitucional que es el derecho a huelga y que las patronales entiendan que el sector tiene que sufrir un cambio sí o sí. Ujú. Bueno, están con nosotros los compañeros Valentín Aullanet. Sí, sí, buenas tardes. Buenos días, señor Suárez. Bueno, Mi buenos días. pregunta es Buenas tardes, buenas dice. tardes. Ay, Valentín, el pobre. Mi, mi pregunta es la siguiente, es decir, dos cosas. Por un lado, conocer su opinión sobre lo que dijo ayer Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno, en el debate de Estado de la Nacionalidad, sobre o que hay que redistribuir la riqueza en el sector turístico, o bien sea a través del incremento de salarios pues asociados, digamos, a la productividad, o a través de la subida de impuestos al sector, a la industria. Supongo que cuando habla de impuestos sería del IGE, eso por un lado. Y después por otro lado tengo una duda, es decir, ¿por qué en los convenios colectivos no se negocia que los convenios colectivos también tendrán que revisarse anualmente en función del incremento de precios, o sea, de la inflación, etcétera, etcétera, para evitar esto? Porque claro, no se puede decir, no, nosotros hicimos un esfuerzo, que es verdad que lo hicieron ustedes después de la pandemia, porque había un cero energético y la industria se había venido a pique, pero que después, bueno, como ha habido el efecto champán, ese famoso, después del COVID, pues ha habido una subida, unos ingresos importantísimos y una facturación importantísima en el turismo. Pero establecer, por ejemplo, en los convenios colectivos, oye, cada año se revisa en función del IPC, etcétera, etcétera, de la situación del sector, para que no haya estos problemas y no se tenga que ir a la huelga, sino que las negociaciones se hagan en medio de un marco legal como es un convenio colectivo. Es una duda que tengo, señor Suárez. Vale, te piso contestando por la segunda. Nosotros estaríamos encantados a que los salarios se revalorizaran a IPC, por ejemplo,
Pero eso es una línea roja de la patronal, siempre lo ha sido, y ellos no quieren tocar nunca una revalorización acorde pues a número de visitantes, pues acordes a temas económicos o acorde al propio IPC, con lo cual al final nosotros tenemos la corresponsabilidad de firmar un convenio y eso siempre va a nuestras plataformas. Otra cosa es que para ellos es una línea roja y no se puede negociar. Y con la primera parte, Clavijo lleva un año de muchos éxitos, ¿no? Hay que subir el salario de los trabajadores, luego hay que vincularlo a un lado, hay que vincularlo a otro, pero con cuidado, entonces está un poco titubeante. Yo lo único que sí me gustaría es que nos explicaran qué es la productividad, o sea, qué quieren que los trabajadores canarios en los centros de trabajo sean más productivos. Hay que recordar que las cámaras de piso, por ejemplo, hoy por hoy caen un 40% de los departamentos enfermas porque no hay inversión en prevención de riesgos laborales. Más productivas las quieren. O sea, los canarios y las canarias han sacado un sector a sus espaldas desde cliente cero a que vengan 18 millones de turistas, que eso no lo consiguen ni la patronal, ni los empresarios, ni el propio Clavijo, lo consiguen nuestros compañeros y compañeras dando un servicio exquisito en el sector. Más productivos lo quieren. Yo creo que lo que hay que vincularlo es al precio de la vida. La gente trabaja para vivir. La hostelería que la gente vivíamos para trabajar, ya eso pasó a la historia, eso de los años 70. Hoy la gente quiere trabajar para vivir y para vivir sano. A hoy día, como te decía, las cámaras de piso, cuando llegan a la edad de jubilación, le hacen una fiesta en los comedores de personal, porque llegan tan pocas que es que le hacen una fiesta a los comedores de personal. Y eso es un debate que lleva 20 años encima de la mesa y que nadie lo quiere abordar. Y cuando vamos a las patrones a decirles hay que invertir en materia de prevención de riesgos laborales, llámese camas elevables, que en Baleares, por cierto, todos los hoteles tienen camas elevables. Aquí es un horror, es un problema, parece que vamos a destruir el sector por decir eso. Con lo cual, yo a Clavijo lo que le pediría, y además ya se lo he pedido, es que se deje de vincular las cosas a la productividad. Aquí hay una patronal en la cual con dinero público se patrocina, se le busca llenar el territorio, se le dan muchas facilidades que tiene secuestrado a que los trabajadores sean trabajadores pobres hoy día. Enseguida... ¿Qué le pedimos? Ay, perdón. Sí, perdón. No, continúe. No, lo que le pedimos es que lo vincule a la realidad. Hay un sector que está apoyante, hay un sector que se tienen que vincular, que estaríamos de acuerdo, que se vinculen a los salarios, a la pérdida de poder adquisitivo, que por cierto ha sido un 8%. Y no estar hablando de productividad. Como a lo mejor se refería, perdona, Borja, también con el debate que hay, ¿no? En torno a las bajas médicas que hay ahora mismo, algunas que se habla de que hay un fraude o son bajas médicas no reales y que ese porcentaje, que cada vez es más elevado y a lo mejor tiene que ver algo así. No sé, se me acaba de ocurrir al respecto. Claro, pero ese al final es comprarle el discurso de la patronal, que es una mentira 1000 veces dicha se convierte en realidad. O sea, cuando ellos dicen absentismo, nosotros decranamos sus propios informes y el absentismo es un 2%. El resto son derechos y bajas que pide un facultativo. O sea, yo no voy a dudar de una baja que pide un médico. No se me ocurriría a mí decir que un médico está haciendo un fraude, un médico del Servicio Canario de Salud está haciendo un fraude dándole baja a un trabajador o trabajadora. Hay que, repito, las cámaras de piso que están un 40% de un departamento de baja por IT, porque la mutua no la atiende, las muñecas no se las fastidia que van todas juntas a CrossFit por la tarde, no, se las fastidia trabajando. Y la realidad es que no podemos seguir con el discurso de absentismo y productividad eternamente cuando somos el Producto Interior Bruto que más ha crecido en España. Más productivo quieren. No, es que como tenemos poco tiempo, Valentín, creo que te tienes que ir, ¿verdad? Valentín Avellanet, gracias. Venga, enseguida le doy la palabra a Andrés, pero mi pregunta, tengo una duda. ¿Por qué otros sindicatos no se han sumado a esta convocatoria de huelga? Mira, nosotros hemos montado una mesa sindical, una mesa donde han estado todos. Ha habido un sindicato, Tenerife, que ha intentado negociar por detrás con la patronal. Nosotros en la deslealtad no vamos a trabajar, y luego una segunda parte porque nosotros sí creíamos que había que poner la huelga y no seguir con el eterno anuncio de vamos a poner una huelga, sino había que poner la huelga. La huelga está puesta. Ellos querían primero la reunión con la consejera,
Nosotros creemos que la negociación colectiva tiene que ser patronal y sindicatos, y que los gobiernos aquí, como ya avisó ayer Fernando Clavijo, solo se van a dedicar a mediar. Yo necesito una mediación, necesito una persona enfrente con voluntad y que vea cómo está el sector y cómo están las personas trabajadoras del sector. Andrés Martínón. Sí, sí, hola Borja. Mi pregunta va un poco por, bueno, mi pregunta sí, la reflexión, porque hablando con gente de la patronal hotelera, lo que viene a decir es que los sueldos sí se han incrementado. Me imagino que serán en algunos puestos, a lo mejor, no sé si en camareras de piso, porque te estás refiriendo mucho a ellas, pero por ejemplo en restauración y en otros puestos a lo mejor de la cadena hotelera, pues que se han incrementado los sueldos, entre otras cosas, y yo me lo puedo creer, en el sentido de la aplicación de la ley de la oferta y la demanda, es decir, hay poco trabajador, lo sabes, bueno, eso es reconocido, es decir, para algunas cosas habrá desempleo, pero hay mucha necesidad de mano de obra y eso activa al empresariado a decir, oye, yo tengo que contratar y a qué precio tal, pues tienes que quitarle a alguien o contratar a alguien de otro lugar, con lo que los salarios también se activan y van al alza. La pregunta es si realmente o si tú crees que no se ha subido, o sea, eso desmiente lo que dicen desde la patronal hotelera, que hace falta, hay demanda de mano de obra y se están subiendo los salarios. Y por otro lado, si también creo que, no sé si, o si lo has dicho, no te he oído, si va a haber, bueno, esa revisión que creo que ya está anunciada del convenio laboral hotelero. Bueno, normalmente los convenios se negocian y son puntos de partida. Por encima no hay ninguna ley que impida a la gente, a las empresas, pagar por encima. Hay empresas que para conseguir determinados puestos, pues lo negocian y pagan más a determinados trabajadores. Nosotros estamos aquí para negociar un convenio colectivo, un convenio que les llegue a todos y a todas, un convenio que ha tenido un incremento salarial, que las ha tenido porque lo teníamos pactado, pero que se ha quedado obsoleto al precio de la vida del alquiler, al precio de la situación del transporte, al precio de la propia cesta de la compra. Nosotros lo que le pedíamos a la patronal, que era una cosa muy sencilla, era, oiga, ya tenemos un convenio negociado, este convenio es un convenio que se nos ha quedado un poco obsoleto, pero no pasa nada, revisemos. Y en esa revisión busquemos, con la voluntad de las partes, en que los trabajadores y trabajadoras no sean trabajadores y trabajadores pobres, por lo menos que puedan comer. Hoy día vemos trabajadores y trabajadoras viviendo en caravanas, hoy día vemos trabajadores y trabajadoras de hostelería en las colas del hambre, hoy vemos trabajadores y trabajadoras de hostelería que tienen que tener 2 trabajos para poder tener una vida digna. Y eso es lo que no se puede dar en un sector que ahora mismo ha facturado lo que ha facturado y que ha venido 18 millones de turistas. Es una cosa irreal. Y cuando alegan esa falta de trabajadores, ya lo decía Biden y no es mi referente político, al trabajo hay que pagar, si los quieres profesionales hay que pagarlos. Hoy día vemos trabajadores profesionales que llevan toda la carrera en la hostelería y lo que se están dedicando es a cambiar el sector, porque el sector ya no es atractivo, porque el sector es atractivo salarialmente, porque tiene unas turnicidades muy complicadas que tampoco hemos querido abrirse melón, porque en muchos de los puestos de trabajo su situación es penosa, porque la falta de inversión en prevención le lleva a ser penoso, y la realidad es que no es atractivo para la clase trabajadora, pero tampoco se sientan a eso. O sea, esto no va de pagarle al camarero que he visto un poco más, porque le va a faltar 5 más. Esto va de busquemos una situación colectiva donde el sector sea atractivo por condiciones, por salario, y que la gente pueda desarrollar una profesión tan digna y tan preciosa como es la de la hostelería. No sé si manejan datos y nos lo puede aportar cuando decimos que hay personas que viven en esa situación, ¿no? Que usted ha comentado varias situaciones, como que son pluriempleados para poder llegar, que muchos no llegan. ¿Ustedes qué datos manejan? ¿Cuántas personas pueden encontrarse en esa situación en Canarias? No te las podría cuantificar porque no las tenemos cuantificadas, pero sí lo vemos día a día, ¿no? Vemos compañeros y compañeras que nos hacen consultas de nuestros hoteles, que están trabajando por la tarde en otro sitio o que sus días libres se van a trabajar a otro lado y nos hacen consultas de ese otro sitio. Vemos compañeros y compañeras que nos piden ayuda de dónde pueden ir a residir a un banco de alimentos a residir porque no tienen para la cesta de la compra. Y vemos compañeros y compañeras que tienen que quedarse por ejemplo, en el sur de Tenerife hay unas cuantas caravanas que son trabajadores y trabajadoras de hostelería que no tienen acceso a la vivienda. Y que es cierto lo que dice la patronal, que hay un problema con la vivienda, es cierto, tenemos un problema con la vivienda en Canarias, pero en vez de gritar en bucle lo que no podemos solucionar en corto plazo, ¿por qué no solucionamos lo que sí podemos? ¿Por qué no nos sentamos a hablar de lo que sí podemos solucionar en corto plazo? Que la gente tenga un salario para tener una vida digna,
que no están pidiendo los trabajadores y trabajadoras, no estamos pidiendo en la casa en la playa, le están pidiendo poder vivir con nuestros salarios. Andrés, Una sí. última pregunta, es por curiosidad, la verdad que como estabas hablando me genera curiosidad. El tema, por ejemplo, de cómo se ha modificado y se ha cambiado el modelo turístico, la llegada del alquiler vacacional, que se le quiere poner un poco de regulación y de marco regulador, pero sí es verdad que ha llegado un poco para quedarse. Y la pregunta es cómo está afectando al trabajo, en el sentido que si se están generando otro tipo de puestos de trabajo, si están regulados, si están mejor, por ejemplo, las camareras de piso, en este caso mujeres o trabajadoras de la limpieza, no sé si cambia ahora el régimen, son más autónomas, no sé si es más duro, no sé si se contempla eso desde un sindicato o desde comisiones. Mira, la realidad es que para nosotros no genera empleo. Hemos visto a esta patronal de la vivienda vacacional decir que tenía, no sé, eran 20.000 trabajadores del sector, y yo le he pedido que me dé los contratos porque a día de hoy no conocemos a ninguno. Yo creo que la vivienda vacacional, aunque haya venido para llegarse, hay que regularla, y hay que regularla pues a lo mejor más dura de lo que ha querido hacerlo la consejera. Vemos cómo hace la competencia desleal, vemos cómo no genera empleo, no tenemos nosotros censos de trabajadores y trabajadoras de las viviendas vacacionales. En muchos casos o son autónomos, o en otros malos o peores casos trabajan en negro, y nosotros lo vemos como una desregulación total en el sector de la hostelería. Vemos como compañeros y compañeras que trabajan por la mañana en los hoteles, por la tarde se van a limpiar viviendas vacacionales. Ese empleo es un empleo precario, un empleo donde no podemos controlar la prevención de riesgos laborales, un empleo que no sabemos cuántas casas tienen que limpiar y cuántas no. Y si ya nos vamos a que esta vivienda vacacional que ha venido para llegarse, nosotros le invitamos a que se quede en el suelo que está destinado para ello, que es el suelo turístico, que no se vaya al suelo residencial, porque lo que hace es que echa a personas de su casa, y a día de hoy las personas canarias no tienen vivienda, entre otros motivos, no solo ese, pero entre otros motivos por esta modalidad de turismo que ha venido y que ha explotado de la manera que ha explotado. Bueno, pues yo sigo teniendo más dudas, pero le agradezco enormemente, no tengo más tiempo, le agradezco que haya estado con nosotros explicándonos estas cuestiones, porque creo que es importante conocer los distintos puntos de vista y sobre todo qué los lleva a movilizarse, y que la gente sepa por qué, si esto sucede, sepan por qué están ustedes en esta tesitura. Borja Suárez, secretario general de Servicios de Comisiones Obreras, muchísimas gracias en Canarias, muchísimas gracias por estar con nosotros en Las Voces de la Mañana. Buen día. Muchas gracias a ustedes, buen placer. Buen día. Pues esto es lo que hay, Andrés.